Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Después de aprender cómo la psicología investiga, hoy nos vamos a sumergir en la práctica misma. Prepárense para conocer algunos de los experimentos más icónicos e influyentes en la historia de la psicología, aquellos que cambiaron nuestra forma de entender la mente y el comportamiento humano. El pequeño Albert, el miedo puede ser condicionado. Realizado por John B. Watson y Rosalie Rainer en 1920. Watson, padre del conductismo, quería demostrar que las emociones humanas, como el miedo, también podían ser aprendidas a través del condicionamiento clásico, y que no eran innatas o producto del inconsciente. Watson se propuso encontrar a un sujeto que aún no hubiera experimentado emociones intensas. Su elección fue un bebé llamado Albert, encontrado en un orfanato para niños inválidos. Albert era un bebé de menos de 9 meses, que había vivido en un ambiente tranquilo y que apenas había llorado desde su nacimiento. Esto lo convirtió en el sujeto ideal para el experimento. Su aventura comenzó con la primera fase, la exposición a una fogata y a varios animales, donde ninguno de los cuales le provocó temor. Pero todo cambió cuando un martillo golpeó una lámina metálica. Albert lloró. 2 meses después, el experimento avanzó a la fase del miedo condicionado. En esta etapa, Albert conoció a una inofensiva rata blanca de laboratorio que deseó tocar. Cada vez que lo intentaba, Watson golpeaba una barra metálica, haciendo que el bebé retrocediera y llorara. Después de 7 exposiciones al ruido metálico junto con la rata, Albert comenzaba a llorar al ver la rata, sin necesidad de escuchar el ruido. Este experimento reveló cómo el miedo puede ser aprendido a través del condicionamiento clásico. El propósito de este experimento era demostrar cómo los seres humanos pueden adquirir miedos a través del condicionamiento clásico y cómo estos miedos pueden extenderse a otros estímulos. Así, se subrayó la idea de que el miedo es una emoción que puede ser aprendida y condicionada. Aunque el experimento se centró en el conductismo, que estaba en sus primeras etapas, podemos comprenderlo mejor a través de una categorización moderna. La rata blanca representó el estímulo neutral, el ruido del metal fue el estímulo incondicionado, el miedo natural la respuesta incondicionada, la rata condicionada al ruido fue el estímulo condicionado, y el miedo que surgió al ver la rata fue la respuesta condicionada. La siguiente fase del experimento estaba destinada a eliminar los miedos adquiridos, sin embargo quedó inconclusa debido a la falta de recursos, preocupaciones éticas y la pérdida de seguimiento de Albert ya que fue adoptado por otra familia después de la fase inicial del experimento, lo que hizo que el seguimiento y la continuación del experimento fueran prácticamente imposibles. A pesar de la importancia histórica de este estudio en el campo de la psicología, se han planteado críticas profundas a lo largo del tiempo. Algunas de ellas fueron: uno de los puntos más controversiales se relaciona con la falta de consentimiento voluntario. Albert, siendo un bebé, no tenía la capacidad de dar su consentimiento para participar en el experimento. Este aspecto plantea cuestiones éticas fundamentales sobre la participación de sujetos no informados y no voluntarios en investigaciones. Otra crítica significativa se relaciona con el posible trauma que Albert podría haber experimentado como resultado del experimento. Se ha especulado que los miedos condicionados a través del experimento podrían haber dejado secuelas psicológicas en el niño, lo que plantea preguntas sobre la ética de infligir sufrimiento psicológico a un niño sin su consentimiento. También existe una teoría que sugiere que la madre de Albert no estaba al tanto de que su hijo estaba siendo utilizado para el experimento. Esto plantea cuestiones adicionales sobre la ética de llevar a cabo experimentos en bebés sin el conocimiento o consentimiento de sus padres o tutores legales. Este experimento puso de manifiesto las crecientes preocupaciones éticas en la investigación psicológica y médica. A lo largo de las décadas, las normas éticas en la investigación han evolucionado significativamente para proteger los derechos y el bienestar de los sujetos, especialmente de los más vulnerables, como los niños. A pesar de las críticas éticas, el experimento del pequeño Albert sigue siendo estudiado y discutido por su influencia en la psicología y la comprensión del condicionamiento clásico. Nos recuerda la importancia de la ética en la investigación y cómo las normas han avanzado para garantizar que la investigación sea ética y respetuosa con los derechos de los sujetos. Pero, ¿qué trae este experimento a nuestra vida cotidiana? El miedo condicionado y la fobia son ejemplos comunes. Imagina el miedo a volar en avión, que puede surgir después de una experiencia desagradable en un vuelo. Este miedo es un ejemplo de condicionamiento clásico, donde un estímulo, el avión, se asocia con una respuesta de miedo.
El propósito de este experimento era demostrar cómo los seres humanos pueden adquirir miedos a través del condicionamiento clásico y cómo estos miedos pueden extenderse a otros estímulos. Así, se subrayó la idea de que el miedo es una emoción que puede ser aprendida y condicionada. En resumen, el experimento del pequeño Albert es una pieza importante en la historia de la psicología y también arroja luz sobre cómo nuestras experiencias cotidianas pueden influir en nuestros miedos y respuestas emocionales. A través de la ética y la reflexión, continuamos explorando las complejidades del condicionamiento clásico y su impacto en nuestras vidas. El experimento de la prisión de Stanford, el poder de la situación. Realizado por Philip Zimbardo y su equipo en 1971. Este polémico estudio de psicología social buscaba investigar cómo el poder de los roles sociales y las situaciones influye en el comportamiento humano, incluso en individuos psicológicamente sanos. Se reclutaron voluntarios que desempeñarían los papeles de guardias y presos en una prisión ficticia. Sin embargo, el experimento se le fue pronto de las manos y se canceló en la primera semana. Buscaba una explicación a los conflictos en su sistema de prisiones y en el del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Zimbardo y su equipo intentaron probar la hipótesis de que los guardias de prisiones y los convictos se autoseleccionaban, a partir de una cierta disposición que explicaría los abusos cometidos frecuentemente en las cárceles. De los 70 candidatos que respondieron al anuncio, Zimbardo y su equipo seleccionaron a los 24 que estimaron más saludables y estables psicológicamente, según la evaluación psicológica realizada a los candidatos previamente. Los participantes eran predominantemente blancos, jóvenes y de clase media. Todos eran estudiantes universitarios. El grupo de 24 jóvenes fue dividido aleatoriamente en dos mitades, los prisioneros y los guardias. Más tarde, los prisioneros dirían que los guardias habían sido elegidos por tener la complexión física más robusta, aunque en realidad se les asignó el papel mediante el lanzamiento de una moneda y no había diferencias objetivas de estatura o complexión entre los dos grupos. La cárcel ficticia se instaló en el sótano del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford, que fue acondicionado para parecer una cárcel real. Un investigador asistente sería el alcaide y Zimbardo el superintendente. Zimbardo estableció varias condiciones específicas que esperaba que provocaran la desorientación, la despersonalización y la desindividualización. Los guardias recibieron porras y uniformes caqui de inspiración militar, que habían escogido ellos mismos en un almacén militar. También se les proporcionaron gafas de espejo para impedir el contacto visual. Zimbardo dijo que tomó la idea de la película La leyenda del indomable. A diferencia de los prisioneros, los guardias trabajarían en turnos y volverían a casa durante las horas libres, aunque durante el experimento muchos se prestaron voluntarios para hacer horas extras sin paga adicional. Los prisioneros debían vestir solo batas de muselina, sin calzoncillos, y sandalias con tacones de goma, que Zimbardo escogió para forzarlos a adoptar posturas corporales no familiares y contribuir a su incomodidad para provocar la desorientación. Se los designaría por números en lugar de por sus nombres. Estos números estaban cosidos a sus uniformes. Además, debían llevar medias de nylon en la cabeza para simular que tenían las cabezas rapadas, a semejanza de los reclutas en entrenamiento. Además, llevarían una pequeña cadena alrededor de sus tobillos como recordatorio constante de su encarcelamiento y opresión. La víspera del experimento, los guardias asistieron a una breve reunión de orientación, pero no se les proporcionaron otras reglas explícitas aparte de la prohibición de ejercer la violencia física. Se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión, lo que podían hacer de la forma que creyesen más conveniente. Zimbardo transmitió las siguientes instrucciones a los guardias. Podéis producir en los prisioneros que sientan aburrimiento, miedo hasta cierto punto, podéis crear una noción de arbitrariedad y de que su vida está totalmente controlada por nosotros, por el sistema, vosotros, yo, y de que no tendrán privacidad. Vamos a despojarlos de su individualidad de varias formas. En general, todo esto conduce a un sentimiento de impotencia. Es decir, en esta situación tendremos todo el poder y ellos no tendrán ninguno. A los participantes que habían sido seleccionados para desempeñar el papel de prisioneros se les dijo simplemente que esperasen en sus casas a que se los visitase el día que empezase el experimento. Sin previo aviso fueron imputados por robo a mano armada y arrestados por policías reales del departamento de Palo Alto, que cooperaron en esta parte del experimento. Los prisioneros pasaron un procedimiento completo de detención por la policía, incluyendo la toma de huellas dactilares, que se les tomara una fotografía para ser fichados y se les leyeran sus derechos.
Tras este proceso fueron trasladados a la prisión ficticia, donde fueron inspeccionados desnudos, despiojados, y se les dieron sus nuevas identidades. El experimento se descontroló rápidamente. Los prisioneros sufrieron y aceptaron un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias, y al final muchos mostraban graves trastornos emocionales. El segundo día se desató un motín. Los guardias se prestaron como voluntarios para hacer horas extras y disolver la revuelta, atacando a los prisioneros con extintores sin la supervisión directa del equipo investigador. A partir de ese momento, los guardias trataron de dividir a los prisioneros y enfrentarlos, situándolos en bloques de celdas, buenos y malos, para hacerles creer que había informantes entre ellos. Esta treta fue muy efectiva, pues no se volvieron a producir rebeliones a gran escala. De acuerdo con los consejeros de Zimbardo, esta táctica había sido empleada con éxito también en prisiones reales estadounidenses. Los recuentos de prisioneros, que habían sido ideados inicialmente para ayudar a los prisioneros a familiarizarse con sus números identificativos, evolucionaron hacia experiencias traumáticas en las que los guardias atormentaban a los prisioneros y les imponían castigos físicos que incluían ejercicios forzados. Se abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad. El derecho de ir al lavabo pasó a ser un privilegio que podía, como frecuentemente ocurría, ser denegado. Se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas. Se retiraron los colchones de las celdas de los malos, y también se forzó a los prisioneros a dormir desnudos en el suelo de hormigón. La comida también era negada frecuentemente como medida de castigo. Además, se los obligó a ir desnudos como humillación. El propio Zimbardo ha citado su propia implicación creciente en el experimento, que guió, y en el que participó activamente. En el cuarto día, él y los guardias reaccionaron ante el rumor de un plan de huida intentando trasladar el experimento a un bloque de celdas reales en el departamento local de policía porque era más seguro. La policía rechazó su petición, alegando preocupaciones por el seguro, y Zimbardo recuerda haberse enfadado y disgustado por la falta de cooperación de la policía. A medida que el experimento evolucionó, muchos de los guardias incrementaron su sadismo, particularmente por la noche, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Los investigadores vieron a aproximadamente un tercio de los guardias mostrando tendencias sádicas, genuinas. Muchos de los guardias se enfadaron cuando el experimento fue cancelado. Un argumento que empleó Zimbardo para apoyar su tesis de que los participantes habían internalizado sus papeles fue que, cuando se les ofreció la libertad condicional, a cambio de toda su paga, la mayoría de los prisioneros aceptó el trato. Pero cuando su libertad condicional fue rechazada, ninguno abandonó el experimento. Zimbardo afirma que no tenían ninguna razón para seguir participando si eran capaces de rechazar su compensación material para abandonar la prisión. Los prisioneros empezaron a mostrar desórdenes emocionales agudos. Un prisionero desarrolló un sarpullido psicosomático en todo su cuerpo al enterarse de que su libertad condicional había sido rechazada. Los llantos y el pensamiento desorganizado se volvieron comunes entre los prisioneros. 2 de ellos sufrieron traumas tan severos que se los retiró del experimento y fueron reemplazados. Uno de los prisioneros de reemplazo, el prisionero número 416, quedó horrorizado por el tratamiento de los guardias y emprendió una huelga de hambre. Se lo recluyó en confinamiento solitario en un pequeño compartimento durante 3 horas, en las que lo obligaron a sostener las salchichas que había rechazado comer. El resto de los prisioneros lo vieron como un alborotador que buscaba causar problemas. Para explotar este aspecto, los guardias les ofrecieron 2 opciones: podían o bien entregar sus mantas o dejar al prisionero número 416 en confinamiento solitario durante toda la noche. Los prisioneros escogieron conservar sus mantas. Zimbardo decidió terminar el experimento prematuramente cuando Cristina Maslach, una estudiante de posgrado no familiarizada con el experimento, objetó que la prisión mostraba unas pésimas condiciones y se sobrepasaba de lo moralmente correcto, tras ser introducida para realizar entrevistas. Zimbardo se percató de que, de las más de 50 personas externas al experimento que habían visto la prisión, ella fue la única que cuestionó su moralidad. Tras apenas 6 días, 8 antes de lo previsto, el experimento fue cancelado. Se ha dicho que el resultado del experimento demuestra la impresionabilidad y la obediencia de la gente cuando se le proporciona una ideología legitimadora y el apoyo institucional. También ha sido empleado para ilustrar la teoría de la disonancia cognitiva y el poder de la autoridad. En psicología se suele decir que el resultado del experimento apoya las teorías de la atribución situacional de la conducta en detrimento de la atribución disposicional.
En otras palabras, se supone que fue la situación la que provocó la conducta de los participantes y no sus personalidades individuales. De esta forma sería compatible con los resultados del también famoso experimento de Milgram, en el que gente ordinaria cumple órdenes de administrar lo que parecen shocks eléctricos a un compañero del experimentador. El experimento fue ampliamente criticado por su falta de ética y considerado en los límites del método científico. Los críticos incluyen a Erich Fromm, que cuestionó si se podrían generalizar los resultados del experimento. Como fue un trabajo de campo, fue imposible llevar a cabo los controles científicos tradicionales. Zimbardo no fue un mero observador neutral, sino que controló la dirección del experimento como superintendente de la prisión. Las conclusiones y las observaciones de los investigadores fueron muy subjetivas y basadas en anécdotas, y el experimento es muy difícil de reproducir por otros investigadores. Algunos de los críticos al experimento argumentan que los participantes basaban su conducta en cómo se esperaba que se comportasen o que la modelaron de acuerdo con estereotipos que ya tenían sobre prisioneros y guardias. En otras palabras, los participantes realizaban un mero juego de rol. Como respuesta, Zimbardo declaró que, incluso aunque inicialmente pudiera haber sido un juego de rol, los participantes internalizaron sus papeles a medida que el experimento continuó. El experimento de la muñeca Bobo, aprendizaje por observación. Imagina a un grupo de niños que se sientan frente a una pantalla. En esa pantalla, se desarrolla un drama psicológico de proporciones épicas. Un adulto se enfrenta a un muñeco inflable llamado muñeco bobo. Pero lo que sucede a continuación es lo que hace que este experimento sea tan interesante. En un escenario, el adulto irradia agresión, golpeando y maltratando al muñeco de una manera que solo podemos describir como salvaje. En otro, el adulto muestra un comportamiento pacífico, interactuando de manera amigable con el indefenso muñeco bobo. Lo que sucede a raíz de esta experiencia es una revelación. Los niños que fueron testigos del adulto agresivo no pueden resistirse a la tentación de imitar su comportamiento. Entran en acción, golpeando y maltratando al muñeco bobo con una energía que solo los niños pueden desplegar. Pero, por otro lado, los niños que fueron testigos de la interacción pacífica se sumergen en la amistad y la calma, negando por completo cualquier atisbo de agresión hacia el muñeco. Esta observación profunda nos señala que los niños, de hecho, aprenden observando a los demás. La influencia de los modelos de comportamiento en su desarrollo es innegable. Basándose en esta experiencia tan gráfica, Bandura dio vida a su teoría del aprendizaje social. Esta teoría sostiene que el aprendizaje no es solo fruto de procesos de condicionamiento clásico o condicionamiento operante. Va más allá, involucrando la observación y el modelado conductual. Bandura argumenta que los individuos pueden adquirir nuevos comportamientos y habilidades simplemente observando y emulando modelos significativos en sus vidas. Ahora, hablemos de ejemplos en la vida cotidiana que todos podemos relacionar. Los niños son esponjas emocionales y comportamentales. Observan a sus padres, maestros, amigos y héroes de la televisión. Si ven a un adulto resolviendo un conflicto de manera pacífica, absorben esa habilidad. Por el contrario, si son testigos de agresión o conductas dañinas, pueden imitarlas. Desde cómo resolvemos disputas hasta cómo mostramos empatía, nuestros hijos reflejan lo que ven en sus modelos de comportamiento. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la psicología ha utilizado la experimentación para desentrañar los complejos misterios de la mente y el comportamiento humano. Cada uno, a su manera, ha dejado una huella imborrable en la disciplina. Espero que este recorrido por estos experimentos icónicos les haya fascinado tanto como a mí. Si les gustó el vídeo, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuros contenidos de Descifrando la Psique. Hasta la próxima.